Perfecto. Bueno, entonces, decía, vamos a comenzar a ver y a trabajar. Lo haremos a lo largo del primer cuatrimestre con esta herramienta Case, herramienta que antes hablábamos. Lo que van a intentar es automatizar el proceso del análisis, es decir, una vez obtenido o comprendido los requerimientos de nuestro sistema por desarrollar, con toda la información que se obtiene, nosotros efectuamos un análisis, y ese análisis pudiera ser hecho en hoja, con papel y lápiz, o con estas herramientas que intentan automatizar, hacerlo un poco más sencillo a este proceso. Y en el caso puntual del DFD o el diagrama de flujo de datos, básicamente va a trabajar con estas 4 figuras. El rectángulo, aunque parezca aquí un cuadrado, es un rectángulo, es la unidad externa. Por supuesto que cuando hablamos de unidad externa siempre estamos hablando de algo que es externo al sistema que estamos desarrollando. Los procesos, que es donde, y se lo va a graficar siempre con un círculo, el proceso es donde la información va a sufrir una transformación. El almacén de datos, que es donde se guarda la información, pudiera ser una tabla, pudiera ser simplemente un fichero, donde sea, pero es un lugar donde se guarda la información. Aquí se ve como que los extremos, en uno de los costados, los extremos de estas 2 líneas se unen, pero en realidad la gráfica que luego usaremos simplemente serán de 2 rectas paralelas. Y el flujo de datos está indicado por una flecha, que al igual que cuando trabajaban con los diagramas de flujo, esa flecha tiene que tener, o debe ser una flecha, no una línea, pues debe tener en uno de los extremos justamente una punta que indique el sentido de la manera en que recorre la información. Bueno, básicamente estos son los elementos. Ahora veamos cómo se los usa. Primero que nada, lo que hacemos con la herramienta Case es partir, digamos, de lo general a lo más específico. ¿Y por qué digo que partimos de lo general? Porque nuestro primer DFD es el que se denomina el DFD 0 o diagrama de contexto. Lo que nos va a dar es un pantallazo general acerca del sistema. Y luego, en los siguientes niveles de diagramas de flujo de datos, es donde se irá yendo hacia lo específico y viendo cómo la información va a ir sufriendo los cambios a fin de tener presente o ver cómo finalmente esa información quedará registrada en alguna suerte de almacenamiento. Pero entonces veamos un ejemplo o una imagen. Sí, te escucho. El Case es una aplicación tipo el Delta, ¿no? ¿Tipo cuál? El Jet. A ver. Comentame cómo es, no lo he usado yo. El Jet tiene la misma utilidad. Usted puede crear, digamos, un diagrama de flujo y también diseñar en la parte gráfica de una base de datos. Bueno, o sea, lo que pasa es que cuando digo Case, ¿sí?, no me estoy refiriendo puntualmente a un programa. Case es el concepto de herramientas, digamos, de diseños asistidos por computadora, ¿sí? Entonces pueden ser
este programa del cual vos me estás haciendo mención o el que estamos por usar ahora, que es el Case Studio. Sí, tiene la misma utilidad, ¿no? Claro, de hecho, el propio... no estoy seguro ahora si el Word te da esas opciones, pero Visio, el software que forma parte del de la suite de Microsoft, es un software que te permite también trabajar con toda esta idea de poder automatizar el análisis de un sistema. ¿Ves? Cuenta con la simbología propia de un diagrama de flujo de datos, como también lo que veremos en el segundo cuatrimestre, que es los diagramas UML. Entonces, básicamente, cuando hablamos de case, no estamos apuntando a un programa, sino involucra o reúne a todo aquel programa que yo puedo usar para poder realizar un análisis de la información. Y ese análisis de la información puntualmente, en este caso, o sea, ese análisis de la información que por supuesto me va a ayudar en el proceso de desarrollo del software que estoy encarando, digamos, o que estoy iniciando. Puntualmente, en este caso, los DFD apunta a los lenguajes de programación que pudieran ser, no sé, imagínate un Pascal, es decir, lenguajes un poco más viejos que los que hoy estamos usando, y entonces esos eran modulares o estructurados. Bueno, sobre ese tipo de lenguaje, o cuando predominaban ese tipo de lenguaje, esta herramienta estas herramientas eran las que te permitían realizar este análisis, que sin lugar a duda ustedes saben la importancia que tiene. Te permitía, digamos, realizar de una manera un poquito más automatizada aquellos procesos como procesos que se daban en todo análisis, y entonces no necesariamente tenías que hacerlo una y otra vez, sino que podías contar con alguna plantilla y bueno, hacer uso de esa plantilla. Volviendo puntualmente al caso de los DFD, decía que siempre vamos a partir de un diagrama cero de contexto. Esto que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, sería una suerte de análisis respecto de cómo funciona un sistema de registración a un hotel. Ahora, esto puede ser el sistema completo, como también pudiera ser puntualmente solamente la parte de registrar al pasajero en el hotel, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto que está en inglés. Como dijimos, nos valemos de círculos, que es donde la información va a sufrir una transformación. Dijimos rectángulos, que son las entidades externas. En este caso tenemos a nuestro pasajero, como también a lo que es la administración de este hotel, y los flujos con su debida flecha en uno de los extremos, indicando el sentido de esa información, ¿sí? Esto es, cuando, por ejemplo, el cliente llega, el pasajero llega a un hotel, lo que va a suministrar información, o más bien seguramente lo primero que va a preguntar es la disponibilidad de alguna habitación que él pueda tomarlo por un tiempo indicado, y en caso de que la respuesta sea positiva, lo que le otorgarán a él es un formulario de registración que lo va a completar, y es el que ese formulario de registración es el dato que finalmente estará siendo utilizado en el sistema. Por eso habla de este reservation form, o lo que sería el formulario de reservación de la habitación, en todo caso.
se entrecorta. ¿Se entrecorta? Bueno, de todos modos, Horacio, y bueno, hoy en verdad sí es cierto, yo en mi caso, por ejemplo, creo que hubo problemas con personal, ¿no? O con Arnet, porque hubo todo un tiempo en el que estuvimos sin sistema. Sí, con la fibra personal sí cayó. Correcto. Bueno, intentando salvar un poco ese problema, estoy grabando la clase. Cualquier cosa, lo que no quede claro, lo voy a subir en la clase que ya está en este momento abierta, digamos. En esa voy a subir esta grabación. Y como para que, bueno, si lo que no se entrecortó ahora o no quedó muy claro, les sirva como ayuda. De todos modos, en la siguiente clase hay un par de videos más también referidos a esto, a los diagramas de flujo de datos. Quizás con todo ello pueda quedar un poquito más claro, digamos, porque luego van a tener que ustedes utilizar la herramienta para realizar algún tipo de ejercicio. Bueno, pero volviendo a nuestro ejemplo, lo que decía es, fíjense que acá, por ejemplo, yo no estoy registrando información, no estoy almacenando información. Ese almacenamiento de información se va a dar después cuando se expanda este proceso de reservación de la habitación del hotel. Lo que decía es que hasta ahora lo que sucedió es que el cliente presentó, o el pasajero, digamos, presentó el formulario de registración, que el hotel le informa respecto de los requerimientos que debería de cumplir el pasajero a fin de que se le otorgara esa habitación, y entonces en base a eso ahí hablamos de montos, de cuidados, esto es de si puede tener, no puede tener un animal, por ejemplo. Y una vez que el pasajero tiene toda esa información, lo que puede hacer es desistir de alquilar esa habitación o no, y por eso hay un flujo hacia el sistema respecto de la cancelación de esa solicitud de alquiler de la habitación. Bueno, este diálogo se da lo mismo desde lo que es la administración hacia el sistema, y por supuesto luego hacia el posible pasajero de este hotel. Esto es, decía, lo que es el diagrama de flujo cero, o el diagrama de contexto. Luego esto se va a expandir a lo que es un diagrama de flujo de primer nivel, en donde aquí ya la información que se maneja es más específica, porque entramos puntualmente en el proceso de reservación, bueno, obviamente de la habitación. Todavía contamos con nuestra entidad externa de pasajero, y como se ve ya hay procesos para la selección de la habitación que se le otorgará al pasajero, como también los requerimientos para que se les otorgue esta habitación, y los reportes que puedan darse a la administración, digamos, del hotel, respecto de si acaso este pasajero es alguien que es habitual del hotel o no lo es. Ahora sí ya aparecen los almacenamientos respecto de la información que va manejando el sistema. Y este es un diagrama de primer nivel donde ya, repito, nos explayamos un poco más, donde ya la información que ustedes recopilaron previamente, ya sea a partir de una encuesta, entrevista, observación directa
o de haberse reunido con quien va a manejar o quienes van a manejar el sistema que ustedes están intentando diseñar, más el propietario del hotel, más más ustedes, ¿sí? De toda esa información que surgió, es en este momento, en el diagrama de nivel 1, es cuando empieza a surgir todo eso que ustedes fueron recopilando. Todo eso sigue, por supuesto, evolucionando hasta, bueno, no sé si se aprecia ahora, vamos a hacer un poquito más chico, un siguiente nivel decía, donde lo que tenemos que indicar es exactamente, bueno, el pasajero dijo sí, perfecto, aceptó los requerimientos, las condiciones que tiene el hotel para que pueda ingresar. Ahora, esa información o la información del pasajero más los requerimientos, finalmente cuál es el recorrido que tendrá dentro del sistema. Todo eso es lo que se va plasmando de a poco con el diagrama de flujo de datos. No sé si es decir, explicar sobre la imagen no sé si se aprecia un poco, pero la idea es que, repito, a medida que voy avanzando en niveles, voy haciendo más claro la información o el sentido de la información. Pero acá lo importante es que esta imagen yo se lo tengo que dar a las personas a las que les estoy diseñando este software, y ellos deberían de entender qué es lo que está o qué es lo que yo entendí, digamos, respecto de cómo opera el hotel y qué es lo que necesita o qué software es el que necesita, porque si acaso estuviera cometiendo algún error, este es el momento en el que ya sea el propietario o las personas con las que van a trabajar me dirán, no, creo que acá no quedó muy claro, en esta parte la información en realidad no es un proceso de cancelación o de reserva, sino que es tan solo lo que hacemos una búsqueda de datos, y esa búsqueda de datos respecto de si es un cliente un pasajero que ya tuvimos en el hotel, entonces esa información tiene prioridad para darle o no el alta, cosas así, por ejemplo. Pero repito que siempre lo importante aquí, ya sea con los diagramas de flujo de datos que estamos viendo ahora, como los diagramas de caso, diagramas de clase o cualquier otro diagrama del UML que ustedes utilicen como para automatizar el análisis de la información, ese diagrama no es para ustedes solamente. Ese diagrama es algo que ustedes van a compartir con las otras personas involucradas en este proceso, y sobre todo, si es quien lo va a usar, es el momento de realizar un feedback o de obtener información respecto de si lo hecho, lo analizado, lo pensado está de manera correcta. Recuerden que hasta aquí no hablamos para nada de código, y entonces es la etapa en la que se pueden realizar las correcciones de una manera mucho más sencilla y sin un menor costo. Nos demandará quizás un esfuerzo intelectual respecto de decir, a ver, si este proceso no debiera estar aquí, sino puesto en otro lugar. Pero no es lo mismo mover una imagen, ¿sí?, o una parte de mi gráfico, a tener que mover varias líneas de código intentando salvar un error que no detecté durante el análisis, porque
los diagramas que he usado me los quedé para mí y no los compartí o no los alcancé a quienes van a utilizar o a operar con el sistema, y entonces me perdí de esa parte bien importante, que es que ellos me digan que lo que yo entendí es correcto o no. ¿Está? Entonces, comenzamos desde el diagrama de contexto y nos iremos explayando o profundizando en niveles tantos como sean necesarios, pero el punto donde nos vamos a detener es cuando la otra persona ya no me puede decir, bueno, a ver, en verdad no entiendo lo que estoy viendo, y ese entonces ya es un nivel que no debiéramos haber llegado, porque no tendré, vuelvo a repetir, el punto de vista de quien va a trabajar con el sistema, que es el que sabe realmente lo que necesita. Entonces, en realidad se establece que un nivel 3 o se cree que un nivel 3 de profundidad de lo que es el diagrama de flujo de datos es más que suficiente como para tener un pantallazo bien específico del funcionamiento del software que estamos intentando desarrollar. Habrán situaciones muy puntuales en las que se podrá ir por un nivel de profundidad mayor, pero lo recomendable, repito, es haber alcanzado este nivel 3. O también lo que pueden tomar como punto final, es decir, bueno, la otra persona, la que necesita el sistema, ¿entiende el diagrama de nivel 2? Sí, bien, entonces doy un paso más. ¿Entiende el diagrama de nivel 3? No lo entiende. Perfecto, me quedo con el 2. Y punto. Bueno, visto eso, vamos ahora a ver un poco nuestra herramienta con la que estaremos trabajando. Para eso voy a dejar de compartir las imágenes y iremos al aplicativo puntualmente. Bueno, primeramente estoy cambiando en el recurso que tengo para grabar. Aquí está, bien. ¿Alguna inquietud? No, profe. Ok, ¿y ahora dónde fue a parar? No lo encuentro. ¿Se ve algo o no? Es simplemente una imagen negra. Todavía no se ve nada, profe. Imagen negra nomás, profe. Me parece que no me deja mostrarlo. Creo que ese es el problema, no me deja mostrarlo el programa. No. Evidentemente para el Meet no hay ninguna imagen. Vamos a intentar de nuevo. Bueno, voy a intentar realizar
o intentar usarlo, a ver si de pronto, porque en este momento está digamos tiene todo cerrado, que lo ven negro, lo ven con el color negro. Pero ¿pudieron descargar el Case Studio? Si no quieren descargarlo, yo lo puedo llegar a subir a la plataforma o al Drive para compartir. Sí, te escucho. Yo aquí ¿cómo es? La llave directa de la licencia. No, a ver, no tiene licencia. Salvo que hayas por una versión superior a la que yo había pasado. Y entonces, porque en realidad sí es un software pago, ¿no? Pero no la versión que había pasado está liberada. Salvo que tengas algo más nuevo y entonces sí exige el pago, digamos. Pero si no, lo que voy a hacer es compartir desde el Google Drive una versión que es portable, digamos, que es bien livianita y en cuanto a almacenamiento también funciona de la misma manera que el que ahora tengo instalado, digamos. Bueno, en teoría, cuando ustedes lo abren, una vez que lo instalan y lo abren, lo único que aparece es una ventana toda en gris, donde lo activo nada más es el de abrir algún proyecto que ya hayan iniciado o una hoja en blanco, que por supuesto estamos hablando siempre de un nuevo proyecto. Una vez iniciado el nuevo modelo, quiero creer que todavía no ven nada, pero que cuando lo active sí lo van a poder ver. De otro modo estaremos en problema y significará que Google Meet no me deja visualizar esta pantalla. Pero bueno, decía, por las dudas voy describiendo lo que he hecho. Lo que hice fue inmediatamente que abrí el programa, ir al menú archivo o file y seleccionar un nuevo modelo de diseño de pronto. Lo que hace es abrirme una ventana pequeña en la que voy a tener que seleccionar la base de datos con la cual voy a trabajar. Como les había dicho, este Case Studio es una herramienta mucho más específica para el diseño de base de datos, pero como tengo aquí también las herramientas del DFD, es que lo estoy usando. La base de datos con la que vamos a seleccionar, porque se supone que es la que estaremos trabajando, es MySQL 5. ¿Sí? Una vez seleccionada la base de datos, presiono sobre el botón OK y les abre una nueva ventana. En esa nueva ventana tenemos en una columna de la izquierda dos ítems. Uno de los ítems es ERD y el otro es el DFD. El DFD es el diagrama de flujo de datos. Y el ERD, cuando estoy hablando de base de datos, ¿recuerdan lo que es? ¿Se acuerdan lo que es el ERD o no? Entidad-relación. Claro, el diagrama de entidad-relación, efectivamente, es eso. El diagrama entidad-relación. Bueno, no es eso lo que vamos a usar, no es el diagrama entidad-relación, sino el DFD. ¿Están visualizando la imagen o no? Si la respuesta es que sigue siendo una pantalla negra, pues entonces estamos en problema. Implica que... Entonces, debo decirles que Google Meet no me permite visualizar la imagen. Correcto.
Veamos. A ver si de otra manera. No, pestañas, sale Chrome. Pantalla completa tampoco. No, ya sabéis. Mis ventanas solamente. Qué picardía. Bueno, no me permite visualizar entonces. Lo que podemos hacer, si a ustedes les parece, es, la clase se está grabando, lo que podemos hacer es, ustedes, su imaginación, luego cuando yo suba esta clase grabada, allí van a poder ver, pero voy a ir tomando sus opiniones, si les parece. ¿Qué dicen? Bueno, entonces vamos a hacer como que ustedes lo están viendo. Repito, en verdad no me deja proyectarla al software, pero vamos de nuevo. La idea que vamos a intentar resolver es lo siguiente: ¿qué ocurriría qué ocurre cuando ustedes van, obviamente que es un caso hipotético, a la biblioteca del instituto a solicitar un libro? ¿Sí? Vamos a ver si podemos usar el DFD que nos otorga el KStudio para poder analizar o para poder registrar la información de lo que ocurre en el proceso de préstamo de un libro por parte de la biblioteca. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a ir contando paso por paso qué es lo que voy haciendo. Ustedes, repito, tienen una imagen completamente en negro. La clase se está grabando y ahí la van a poder visualizar. Como les había dicho hoy, una vez que abrimos, habíamos seleccionado la base de datos con la que vamos a trabajar, lo que me muestra es una nueva ventana, y en esa nueva ventana lo que tengo es una columna una columna a la izquierda, una pequeña ventana lateral a la izquierda, donde tengo dos ítems, el diagrama entidad-relación y el diagrama de flujo de datos. Lo que hacemos es usar del diagrama de flujo de datos aquel que aparece como main process y que en realidad es como una hoja en blanco. Lo van a ver, digo como una hoja, porque en realidad está dividida con línea punteada las distintas hojas. Entonces, en esa hoja en blanco es donde voy a empezar a volcar aquellos 4 símbolos que hoy vimos, o gráficos que hoy vimos, y que me permiten analizar cómo circula y qué información circula en este software o en este proceso que estoy tratando de entender cómo es y de captar la información respecto de, decía, este proceso de préstamo de un libro. Los gráficos con los que vamos a estar trabajando, repito de nuevo, son un rectángulo que representa las entidades, un círculo que representa al proceso, la flecha que representa el flujo y las rectas, dos líneas paralelas que representan a los almacenamientos. Entonces, cuando voy a solicitar, a pedir que me presten un libro a la biblioteca del instituto, ¿qué entidades están involucradas?
si es que hay alguna. Bueno, en el caso de si estamos hablando de biblioteca, si vamos a pedir un libro, el libro es una de las... Claro, el libro va a ser una entidad, O sea, pero recuerden que partimos del diagrama de contexto. El diagrama de flujo, el diagrama de flujo de datos cero o de contexto, y también recuerden que vamos desde lo general a lo específico. Entonces ahora lo que tenemos que tener es un pantallazo general de cómo opera el sistema. Desde ya que los libros pueden ser sin dudas una entidad externa, pues en algún momento la biblioteca tendrá que comprar libros y lo hará seguramente algún proveedor. Pero en todo caso, nuestra entidad sería el proveedor. No, sí, la entidad en este caso, si vamos a lo primero, sería biblioteca, partiendo de ahí. ¿La entidad sería biblioteca? Repito, ustedes van a retirar un libro a la biblioteca del instituto. No, instituto de la biblioteca. ¿Cuál sería una entidad? El sistema que estamos intentando analizar o de pronto diseñar es el que necesita la biblioteca. En el instituto, la entidad comienza del instituto. Espere, paciencia. Espere, escúchame, escucha Horacio. Nosotros estamos intentando diseñar o comprender cómo funciona, porque de pronto el sistema... A ver, la biblioteca ya tiene un sistema de préstamo de libros, ya tiene. Quizás está automatizado, quizás no, pero tiene un sistema, maneja información, ¿sí? De otra manera no sabría quién tiene los libros que deberán devolver, ni qué libros tiene. Es decir, cuenta ya con un sistema. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es valerme del diagrama de flujo de datos para comprender cómo funciona el sistema que ya cuenta el IFD. Puntualmente la biblioteca. ¿Sí? Puntualmente la biblioteca. Las entidades... Claro, el estudiante es una entidad. Claro. Entonces lo que hice fue en este momento, en la barra de iconos que se activa inmediatamente que hemos entrado al main process del DFD, hice un clic en el rectángulo, ¿sí? Y sobre el rectángulo hago un doble clic, me abre una ventana, en este caso se llama terminador, ¿sí? Como dije hoy, la entidad, el rectángulo, es una entidad externa al sistema, por eso justamente aparece con el nombre de terminador, y a este le vamos a llamar estudiante. Van a ver que pueden poner comentarios o notas en la misma ventana en la que le van a cambiar el nombre en la misma ventana en la que le van a cambiar el nombre a la entidad, que pasará de ser determinador 1 a estudiante. En esa misma ventana tienen otras pestañas donde pudieran ustedes poner comentarios o notas sobre la entidad estudiante. En este caso no haremos nada de eso. Una vez que definimos la entidad estudiante, el proceso que estamos analizando es el de el sistema de préstamo de libros de la biblioteca, ¿sí? Entonces, para eso tomo el proceso, dije que el proceso es un círculo, hago un clic también en este icono y luego hago un segundo clic en la hoja blanca, que es en la que estoy volcando mis símbolos. Lo mismo que hice antes, un doble clic para habilitar una nueva ventana, y a este le llamaré sistema de préstamo de libros.
¿sí? Sistema préstamo de libros. Aquí podemos también van a ver que esa ventana que se abrió tiene también una serie de pestañas. En esas pestañas podemos especificar qué función va a realizar el sistema, y o también comentarios o notas. Es decir, podemos especificar cómo qué cambio va a ir sufriendo la información que llega hasta este proceso, siempre hablando de que estamos en el diagrama de contexto. Por eso es que directamente no puse retira libro, ni controla si el libro existe. No puse absolutamente nada de eso, solamente puse sistema préstamo libros. ¿Por qué? Porque estoy en el diagrama 0 o de contexto. Luego lo que hacemos es cómo se van a relacionar la entidad estudiante con el proceso sistema préstamo de libros. Para eso nos valemos de las flechas, ¿sí? Lo que hice es, como en los otros dos casos, un clic sobre la flecha, y ahora voy a unir el rectángulo, la entidad, con el proceso, pero de acuerdo a cómo lo haga es donde el terminador, digamos, o en qué el extremo en el que terminará finalmente la flecha, ¿sí? Bueno, está decidido. Ahí estamos. Bueno, hay una flecha. Ahora, a ver, ustedes van a pedir el libro. ¿Qué información le aportan al sistema para poder solicitar ese libro? Y el título, el autor, editorial. Bueno, puede ser. Título, autor, editorial, perfecto. Pero y antes que eso, ¿no hay algo más que le aportan al sistema? Está bien, de pronto nuestro instituto es el número de estudiantes no es muy alto, y entonces la bibliotecaria pudiera conocerlos de antemano a todos, pero imaginemos que esa no es la situación, que son muchos, y entonces la bibliotecaria no tiene por qué conocerlos. ¿Cómo toman ahí el alumno, profe? Claro, primero se identifica al alumno, ¿sí? Luego va a identificar el libro, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo acá. A ver, no, perdón, yo estoy confundido. Vamos a dejarlo momentáneamente acá. Son 7:20, ¿sí? Sí, seguimos. Tenemos clase hasta las 8:10, ¿verdad? ¿O yo vi mal el horario? Sí, profe, eso lo sé. Perfecto, bien. Entonces sigamos. Decía, a este flujo, que es el que va del estudiante al sistema pidiéndole o primeramente identificándose, ¿qué nombre le pondríamos? ¿Cómo lo llamaríamos al flujo? Podríamos decirle identificar, por ejemplo. ¿Sí? Reconocer no queda muy claro, pero identificar, por ejemplo. Y como comentario, como nota, podríamos decir los campos que lo conforman. Yo diría, bueno, una identificación del estudiante. Bueno, lo que estoy por hacer en la grabación no va a salir porque no voy a salir de esta ventana, pero explico qué es lo que está sucediendo. Mi tecla
de la notebook donde tengo el símbolo más, el signo más, digo, no funciona. Entonces la manera de poder incluir el signo más es siempre insertarlo desde ya sea Word o de Excel. Entonces lo que estoy por hacer ahora es ir al Word, insertar el símbolo, copiar y luego pegarlo acá. ¿Está? Porque ahora van a ver que no estoy acostumbrado a eso, ¿sabes? Me resulta poco práctico. No sé, es falta de costumbre. Entonces, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque lo que yo estoy diciendo es que en este flujo de información no solo van a ir los datos del estudiante, sino que también van a ir seguramente los datos del libro. Aunque yo podría considerar, para no... Bien, ese es el problema de trabajar con el Zoom, que los 40 minutos te enloquecen enseguida, y ahora también ya me he acelerado. En realidad, aquí lo que estamos haciendo es, son flujos diferentes, porque primeramente el estudiante deberá identificarse como parte del sistema o no. En caso de que no lo fuera, pudiera existir, aquí podríamos considerar el hecho de que no es socio, y entonces hacerlo socio de la biblioteca, y recién después de eso, una vez identificado, recién decía después de eso que esté en condiciones de pedirme de pedir el libro. Entonces, en este ID del estudiante, esta identificación del estudiante, podríamos decir que el dato significativo aquí es el número de socio, ¿sí? O acaso, si no fuese el número de socio, si la biblioteca no trabaja con un número de socio, podríamos decir el número de libreta, ¿sí? Bueno, los encerré dentro de notas, en la pestaña notas de el flujo, es donde puse, van a ver luego en el video, entre corchetes, número de socio, barra, pero no la barra invertida, sino una línea horizontal, digamos, vertical, vertical, y número de libreta. Esa línea vertical dividiendo o separando el número de socio del número de libreta implica que cualquiera de los dos pudiera ser tomado, o uno de los dos pudiera ser tomado, como para identificar al socio. De todos modos, ¿dónde ustedes sabrían, o cómo sabrían ustedes que pueden poner número socio o número de libreta? ¿A partir de qué pueden saber ustedes que cualquiera de esos dos identificaría al socio de la biblioteca? ¿Se les ocurre? ¿Y del cuadro de entidad de relación, profe, que te estamos armando nosotros? No. O sea, ¿cómo saben, cómo puedo saber yo que la manera en que el sistema de biblioteca identifica a su socio a partir del número de socio o del número de libreta, o puedo incluir, si quieren, también al DNI? ¿De dónde saco yo ese dato? De entrevistas, no existe base de datos hasta aquí. De las entrevistas, de las observaciones o de las reuniones que pudieran ustedes haber efectuado, que surge esto, ¿sí? Profe, ¿sí? Pero
nosotros estamos puntualizando de la parte del sistema. Usted está haciendo la pregunta sobre lo puntual ahí, por eso yo le estoy diciendo, claro, si nosotros resolvemos la información desde el punto de vista de la entrevista, ella tenemos más. Claro, claro. Pero como usted, digamos, puntualizó en la parte del trabajo de la base, digamos, de dónde sale, y bueno, ahí por eso la reflexión de que la base de datos, digamos, No. En este punto estamos suponiendo todo. Suponiendo de que creo que debe ser el proceso cuando uno va a pedir un libro. No soy socio de la biblioteca del instituto. ¿Sí? Yo entiendo que si yo me voy a pedir un libro a alguna biblioteca, esa biblioteca de alguna manera me va a tener que identificar a mí como socio, y en caso de no serlo, identificarme como no socio y darme la posibilidad de darme de alta como socio de esa biblioteca. ¿Sí? Pero no, es decir, entiendo que esto de cómo funciona, está claro que la información para saber si es socio o no es socio lo va a tomar de una base de datos, o no, porque repito, bibliotecas tienen un sistema y yo estoy seguro que no está automatizado. Entonces no necesariamente tiene que ser de una base de datos, puede ser de un fichero nada más. Es muy probable que quizás tenga un listado, una planilla de Excel donde allí figuren los socios, tal vez, o tal vez no. Por eso yo no puedo centrarme en que es una base de datos, porque no lo sé. Está claro que aquí vamos, repito, jugando en tiempos diferentes o tratando de alternar en tiempos diferentes, porque primero, no sé si alguno de ustedes es socio, entonces ahí tendrá un poco más claro cuál es el proceso de registración, pero es indistinto. Se supone que ustedes fueron a entrevistarse, a observar cómo funciona, cómo opera la persona que maneja el sistema hoy de biblioteca, sea o no automatizado. Partimos de que no está automatizado, pero de alguna manera ya cuenta con un sistema y de alguna manera está trabajando ese sistema. Bueno, esa información que ustedes obtuvieron, repito, entrevistas, observaciones o reuniones, de toda esa información es lo que ahora estamos volcando en el diagrama de flujo de datos para entender o para tratar de ver si lo que nosotros entendimos de cómo funciona el sistema lo estoy plasmando, en lugar de valerme de una hoja y de un lápiz o virome, me estoy valiendo de un programa. Pero entonces estoy volcando toda esa información que obtuve. Con esa información que obtuve y volcándolo, en este caso, a un programa, con el resultado de este programa, quizás lo imprima, luego vaya otra vez a la biblioteca y le diga: vení, sentémonos un momento y charlemos sobre esto. ¿Es así realmente como funciona? Y entonces ahí el operador del sistema de biblioteca me dirá: bueno, espera, porque acá cuando la persona viene a solicitar un libro, en realidad yo ya lo conozco y entonces no necesito, ya sé que es socio porque tengo muy pocos socios. Bueno, entonces ahí ustedes podrían llegar a aportar esto de, bueno, perfecto, pero cuando automaticemos el sistema no va a funcionar así. Habrá algo que estará, de alguna manera habrá que identificar a esa persona como socio o no. Yo te puedo dar las alternativas de un número de libreta, te puedo dar las alternativas de un identificador del socio o simplemente por el DNI, ¿se entiende? Pero esto es, repito, la información que ustedes se supone que obtuvieron a partir de lo que es análisis, observación y otras estrategias que pudieran contar, la estamos volcando en este programa que me permite hacer un poco más, o me facilita un poco la vida de volcar esa información a un esquema gráfico, y que ese esquema gráfico me permita a mí entender o
creer que lo que yo entendí es cómo funciona realmente el sistema, pero con ella después en un ida y vuelta con quien realmente es el que trabaja con el sistema, me dirá si lo que yo plasmé valiéndome de este programa es realmente cómo funciona o cómo opera el sistema. ¿Ah? Pero no hablamos para nada todavía de base de datos. ¿Sí? Más o menos. Entonces, voy a lo que llamaba como identificar, al flujo que le puso tan solo el nombre de identificar, ahora le voy a llamar identificar socio. ¿Qué pudiera volver desde el sistema al estudiante que viene a solicitarme un libro? ¿Qué le pudiera decir el sistema? Es decir, ustedes fueron a pedir un libro. Perfecto. Y se identificaron. ¿Qué respuesta pudiera darle el sistema a ustedes? El sistema ya los identificó, supongamos. Y entonces, ¿qué le puede, cuál pudiera ser la respuesta si es que no los identificó de pronto? ¿Puede existir alguna respuesta por parte del sistema o no? Y podría... ¿Sí? Podría dar, por ejemplo, nos podría dar los datos de nuestra actividad, por ejemplo, qué libros retiramos, cuándo. Como una suerte de movimiento, pero bueno, eso sería, creo que eso sería más interno, eso sería pudiera estar en otro nivel. ¿Cómo? De hecho en pantalla una consulta, también no, de hecho en pantalla pudiera en este momento, cuando se identificó el socio, generar un listado que diga, bueno, el socio retiró hace 4 meses un libro y nunca lo devolvió, por ejemplo. Pero eso ya es más un segundo nivel de pronto, con la identificación del socio, viendo cómo desde dónde tendría que tomar, porque en este momento, fíjense que si recuerdan la imagen del diagrama de flujo de datos, no aparecía ninguna rectas paralelas, o sea, ningún elemento de almacenamiento de información. No puedo tener en mi diagrama de contexto algún, digamos, lugar de almacenamiento, pero almacenamiento general, no muy puntual. En cambio, para generar este listado que pudiera estar siendo mostrado en pantalla para que el operador del sistema le diga inmediatamente, vos tenés un libro que no has devuelto en el plazo establecido, va a tener que ir con los datos que le dio el socio, llámese DNI, llámese número de libreta o llámese identificador de socio, irá a un almacenamiento de socio para verificar si es que existe allí y responder es un socio o no es un socio, pero a la vez tendrá que ir a un almacenamiento de préstamos en el que allí tendrá la información de si esto que vos decís, el movimiento del socio, y entonces ahí, en base a esa información guardada en el almacenamiento de préstamo, mostrar en pantalla si es que acaso este socio tiene un libro que no lo devolvió. Pero eso no formaría parte de nuestro diagrama de contexto, sino cuando ya entramos a explayar un poco más este diagrama 0. Es decir, iríamos a un diagrama 1 y en ese diagrama 1 diríamos, bueno, se identificó el socio, esto que hasta este momento se llama sistema de proceso, ya no se va a llamar sistema de proceso, se va a llamar identificar socio, y para poder identificar socio
o proceso de identificación de socio, y para poder identificar al socio, como te decía, va a tomar información de un almacenamiento que es la tabla de socios, y para poder informarle si debe o no un libro, irá a otro almacenamiento, pero eso ya es más, no es este diagrama en el que estamos ahora, el punto de partida, digamos. Entonces, el socio se identificó. El sistema, ¿qué pudiera responderle? ¿Y qué solicitan? Bueno, pudiera ser, pero directamente otra vez iría el estudiante hacia el proceso, identificando el libro que necesita. El sistema de pronto lo que podría llegar a informarle es darle una posibilidad de que él se registre si es que no es un socio. ¿Sí? ¿Se entiende? El sistema, el proceso, lo que hizo fue tratar de identificar a la persona que aportó el DNI o el identificador que sea, y detectó que digamos en la tabla de socios no existe ese DNI, ese número de libreta o número de socio. Entonces, evidentemente, esa persona no está asociado todavía a la biblioteca. Lo que puede hacer es decirle, bueno, te damos aquí la posibilidad de que, si te interesa, de hacerte socio. ¿Sí? De registrarse como socio de pronto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Después de eso, ¿sí? Después de eso, ya la persona se ha identificado. ¿Qué es lo que va a hacer? Solicitar el libro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya se identificó como socio o no. Si no fue, ya se dio de alta del sistema. Entonces ahora lo que hace es solicitar el libro. Y en ese solicitar el libro, seguramente en ese solicitar libro lo que puede dar es, como decías María, un título del libro, bueno, y me falta algo que no concluí hoy, que era el signo más. Bueno, no importa, le iremos agregando así. Estoy poniendo una coma, en realidad no se utiliza, pero voy a perder más tiempo con pudiera ser el título del libro, o pudiera ser el autor del libro, o algún otro dato que ustedes consideren apropiado como para identificar el libro que están necesitando. Eso lo estoy agregando. Por supuesto, puse un nuevo flujo, lo van a ver en el video, y en la pestaña de notas es donde estoy agregando esto de el título del libro o nombre del autor, que son los datos que le estoy otorgando o dando al sistema para que pueda responderme respecto de este libro. ¿Cuáles pudieran ser, si es que existe, cuál pudiera ser la respuesta del sistema? ¿Existe alguna respuesta por parte del sistema?
¿Qué pudiera responderme a mi pedido de un determinado libro? Sí, que está disponible, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente, la disponibilidad o no del material, efectivamente, esa pudiera ser la respuesta. Exactamente. Bueno, entonces, vamos a dejarlo acá. Ahora sí, voy a terminar la grabación y volvemos ante inquietudes al chat. Esperen, a ver, termino la grabación